Bien, por aquí estamos de nuevo, por aquí estamos. Estos inconvenientes técnicos han hecho que cambiemos de plataforma y por lo tanto el podcast de hoy va a salir por Indiana Tamares, que es nuestro podcast personal y no institucional. Son cambios que hace la plataforma de Instagram y que no podemos nosotros y que igualmente compartiremos con ustedes estos 40 minutos de sapiencia, de aprendizaje. Yo quiero recordarles a todos que Agrupa SRL es una firma consultora que nace en el 88, que trabaja en todo lo que es gestión institucional, fortalecimiento institucional, riesgos, capacitación y gestión humana. En el año 2016 decidimos sacar una serie de actividades sociales que realizábamos porque ya realmente era mucho, estábamos ya viendo otros compartir con los jóvenes, sobre todo esos jóvenes que desconocen tanto del mundo del trabajo y que venían donde nosotros a decirnos, profe, ¿qué hacemos? ¿Cómo hago mi currículum? ¿Cómo puedo conseguir un aumento? ¿Cómo puedo yo conseguir tal actividad que me hagan partícipe de los avances de la empresa? Y de ahí nace Transformar. En el 2016 llega para dar servicios, para apoyar como una causa social a todas esas personas y socios, amigos, beneficiarios que de una manera o de otra necesitaban ese soporte, esa ayuda. Hemos intentado durante todos estos años desarrollar varios proyectos y nuestro proyecto más exitoso es este. Hablemos de trabajo. Hablemos de trabajo es una oportunidad de utilizar los medios para amparar, para orientar, para nosotros tener la oportunidad de orientar a toda esa población que tiene inquietudes sobre la ley del trabajo, sobre los, las intríngulis, los procesos que se dan en el nivel de la empresa, lo interno del empleo, me independizo, hago un emprendimiento o simplemente sigo siendo un empleado, cómo puedo conseguir un mejor trabajo. Y además, esta plataforma nos ha dado una oportunidad bellísima. Nuestro invitado debe estar ya por entrar. Estamos a la espera de él Estoy y por por eso le aquí. estoy A ver, contando un poco. estoy por aquí, me estoy viendo en pantalla, estoy viendo Indiana, no sé si me está mirando. Ah, yo lo escucho, pero no lo veo, maestro. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy Buenas buenas tardes. tardes. Les estoy contando a nuestro público cómo surge Transformare como brazo social de Agrupa SRL y de cómo hemos tenido durante estos años proyectos que han amparado y apoyado a la juventud dominicana. El programa más exitoso es Hablemos de Trabajo y les contaba que es una plataforma, unos medios para nosotros orientar a los técnicos jóvenes, profesionales o también personas de mediana edad que por cualquier razón necesitan reorientar su mundo, reorientar su carrera, hacer de su trayectoria profesional un camino de éxito, sea emprendiendo o sea cambiando de carrera o sea cambiando de trabajo o manteniendo proyectos en la empresa en donde se encuentran. Y esto nos ha dado la oportunidad de tocar a cerca de 1.800 jóvenes en el país y con o sea, una satisfacción increíble. Yo no le veo, maestro, no sé si usted me Yo, ve a mí. yo le estoy viendo muy bien y Sí. estoy aquí listo para interactuar con la audiencia. Ya, bueno, pues vamos adelante y démosle las gracias al Señor porque como quiera,
esta es otra oportunidad. No sabemos, debo aclarar a los que están entrando ahora, que no sabemos qué medidas ha tomado Instagram para impedir que desde nuestra página Transformare se puedan hacer en vivo cuando esto es algo que hacemos mensualmente. No entendemos y mañana estaremos comunicándonos con los responsables para que por favor nos indiquen qué está pasando. Mientras tanto, démosles gracias a la vida, agradezcamos la presencia aquí con mucho orgullo, con mucho honor de nuestro maestro Johnny Vidó. Permítanme presentarlo formalmente para dar inicio a nuestro podcast 121. El maestro Johnny Vidó es un experto en organizaciones sin fines de lucro con más de 25 años de experiencia en estrategias de comunicación y gestión de proyectos para organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos, redacción especializada e incidencia en políticas públicas. Ha obtenido doble titulación en creatividad y gerencia publicitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, trabajando gestión de proyectos sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, con una especialidad en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Universidad Nacional para la Defensa y maestría en dirección estratégica y gestión de la innovación en la UAS. Cuenta con una amplia educación continuada en temas de liderazgo organizacional, comunicación corporativa, alta gerencia, actualización ortográfica de la lengua española, corrección de estilo y estrategias de comunicación en situación de emergencias y desastres, entre otros. Oigan, ¿a quién tenemos aquí con nosotros hoy? Su experiencia laboral incluye roles gerenciales y de dirección para organizaciones internacionales como Habitat para la Humanidad, Misión Internacional de Justicia, World Vision y PAC de la USAID. Actualmente forma parte del equipo senior en Food for Hungry Dominicana. Esta es la importante fundación FDA y allí se desarrolla como gerente senior de desarrollo de negocios y comunicaciones, rol que combina con el ejercicio docente en temas de liderazgo colaborativo y comunicación estratégica. Maestro, gracias por sacar de su apretada agenda, y esto no es un cliché, en este caso es de verdad que es una persona que tiene muchísimas ocupaciones, muchísimas situaciones. Sin embargo, ha querido hoy venir con nosotros a compartir sobre un tema muy apasionante. Yo les cuento brevemente cómo llego a este diplomado y a conocer al maestro. Decidí aplicar por una beca en comunicación estratégica de las AFCL. Nosotros como Agrupa y como Transformare hemos instalado sistemas de comunicación, pero para empresas. Sin embargo, sentía que algo faltaba y lo hemos encontrado en este diplomado. Así que gracias a usted, maestro, sea bienvenido, muy buenas tardes. Gracias de nuevo por estar aquí. Muchísimas gracias, Indiana. Para mí es un honor poder estar en este espacio y compartir un poco, ¿verdad?, de lo que he podido aprender a lo largo de los años, pero sobre todo en la interacción con otros. Y parte de ese aprendizaje se da en las aulas. Eso es lo más importante, ese aprendizaje de doble vía que siempre se tiene. Por eso siempre igualmente estoy abierto a participar en espacios como este que contribuyen a que esa interacción salga del aula y se dé en otros ámbitos donde igualmente estamos aprendiendo uno del otro. Amén, amén. De verdad que para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante y conocer de cerca su experiencia, su expertise, el respeto, porque tenemos otro tema pendiente sobre la educación para adultos, el respeto con el que se ha manejado al tiempo, a las promesas, a los compromisos, realmente es loable.
en momentos en que la capacitación está tan en crisis, tan desacreditada, tan vulnerada por la facilidad, por la rapidez, por el no darle seguimiento a ver si la gente realmente está recibiendo lo que le estamos dando. Así es que vamos a entrar en materia, ¿le parece? Son unos 40 Adelante, minutos. Con Dios adelante, delante, adelante. vamos a esperar que quedemos satisfechos, porque yo sé que ese tiempo va a ser insuficiente. Entonces, maestro, entrando en materia, ¿cómo definiría usted la comunicación estratégica? ¿En qué consiste? Bien, excelente pregunta. La comunicación estratégica no es más que el uso planificado, consciente de mensajes, canales, acciones que se diseñan para alcanzar a las diversas audiencias con las que nosotros interactuamos con la finalidad de alcanzar objetivos que se han trazado como fruto de esa planificación. En otras palabras, planificar una comunicación de tal suerte que nuestras audiencias, nuestros interlocutores puedan saber quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, con quién hacemos todo este trabajo que la organización desarrolla, para quién lo hacemos y el impacto que estamos alcanzando al realizar toda nuestra programación. Eso es Porque en este caso no maravilloso. se trata solo de comunicar, sino de desarrollar acciones que Uh -huh. conecten y que generen confianza, que se alinee lo que nosotros decimos con lo que hacemos. Absolutamente. Y es importantísimo porque muchas veces la comunicación está presente, está viva en todos los casos, pero la gente cree que es como un florero, que está ahí de más, que sabemos que está ahí, pero ok. Sin embargo, es un instrumento tan necesario como usted mismo lo describe. Entonces, desde esa importancia, ¿cómo usted cree que es, qué tan relevante es la comunicación para todas las organizaciones del país, nacionales en general? Sí, en sentido general, la comunicación es vital, porque ninguna organización de la industria que sea pudiera sobrevivir si no comunica y sobre todo si no lo hace bien. Porque la comunicación ayuda a las organizaciones a crear reputación, a atraer aliados estratégicos, a gestionar relaciones con la comunidad con la que interactúa, ya sean clientes, ya sean socios, ya sean otras instituciones, ya sea el gobierno. Es la base para diferenciarse y generar credibilidad en un entorno que para muchas de las industrias y prácticamente para todas es muy competitivo. Sumamente. Y vemos día por día estos casos de mala comunicación o de mala aplicación de la comunicación en las organizaciones. Y específicamente en el sector de las AFL, o sea, las organizaciones sin fines de lucro, ¿qué tan importante resulta este aspecto de la comunicación? ¿Hay diferencia entre una organización comercial y una organización sin fines de lucro? Sí, claro, claro, hay mucha diferencia. Y en el caso de las asociaciones sin fines de lucro, la comunicación estratégica es todavía más relevante porque trasciende lo transaccional. En las industrias con fines pecuniarios, con fines de generar utilidades, hay una transacción que se da, ¿verdad? Y yo voy a comprar una bebida gaseosa a un lugar, pago por ella, ya la tengo y ahí terminó. En el caso de las asociaciones sin fines de lucro, no hay un producto así tangible. Nosotros no tenemos una botella de una gaseosa para mostrar. Nosotros Exacto. vendemos experiencias, nosotros vendemos confianza, vendemos propósito, vendemos impacto social. Y Claro. para que esto pueda ser evidente, es necesario contar con una comunicación estratégica que muestre esos resultados, que conecte emocionalmente con las personas y que abra puertas a nuevas fuentes de apoyo, ya sea en el ámbito financiero, ya sea en el ámbito del voluntariado, ya sea en el ámbito del relacionamiento para ir juntos en iniciativas que resulten comunes para más de una organización, entre otros beneficios.
Así que, en definitiva, es sumamente importante, quizás mucho más que en organizaciones de tipo comercial. Excelente. Mire, realmente, como le digo, falta tanta conciencia sobre ese aspecto, porque cuando una organización sin fines de lucro tiene una causa, esa causa debe ser comunicada con tanta emoción, con tanta efectividad, que levante voluntades, como usted señala. O sea, la gente tiene que conocer no solamente el trabajo que se hace, sino cómo lo hacemos, invitarle a que tú cabes dentro de este esfuerzo, dentro de esta comunidad, y que entre todos podemos resolver grandes problemas que tiene la sociedad. Es maravilloso, realmente. ¿Usted entiende que tiene elementos particulares esa comunicación para poder diseñar y mantener esta comunicación estratégica? Sí, por supuesto. Y el principal de sus elementos, Ujú. Indiana, es la claridad de propósito, el Sí. objetivo comunicacional, para que se asegure una alineación, como mencionaba antes, entre el mensaje y la razón de ser de la organización. Ese es el principal elemento. Pero hay otros que van de la mano y que se complementan. La coherencia, por ejemplo. Lo que se dice debe reflejar lo que se hace en la práctica. Ujú. Y no Ok. solamente en un solo espacio o contexto, Ujú. sino que con todas las audiencias con las que interactuamos, esa coherencia debe ser manifiesta. Ujú. Los mensajes con un objetivo definido apuntan a impactar a la audiencia que los recibe, pero resulta que muchas veces no se está hablando de la misma audiencia. Ya. Por lo tanto, la coherencia es vital para que todas las audiencias que reciban ese mensaje, adaptado a su contexto y a su perfil, mantengan ese equilibrio, ese que revele el mismo ADN, aun cuando la forma de comunicar el mensaje sea distinta por la adaptación que se hace dependiendo del canal. Por eso, Dependiendo del precisamente, canal. otro Ya. elemento es la audiencia definida. Debemos Ujú. tener en nuestra estrategia de comunicación las audiencias definidas. Los mensajes no pueden ser al azar, no pueden ser Ya. circunstanciales, tienen que ser fruto de un plan en donde hemos definido nuestras audiencias, hemos definido nuestro mensaje central y la forma en cómo este mensaje se va a bifurcar para impactar las diversas audiencias manteniendo su esencia. Y Interesante. hay más componentes, Indiana, que no quiero dejar de mencionarlos. Por favor, por Y favor. algunos de ellos están vinculados directamente con la narrativa como tal, la Ujú. forma Ok. en que se redacta el mensaje, que tiene que garantizar al menos dos enfoques. Estamos hablando en el contexto de organizaciones sin fines de lucro. Sí. Dos enfoques primordiales. El primero es el enfoque en derechos. Tenemos que asegurar que nuestros mensajes, que normalmente van dirigidos hacia revelar una situación, a dar a conocer un impacto que se está logrando en una comunidad o en un sector determinado, contribuya a los esfuerzos del país en términos de garantizar los derechos de las personas que están siendo afectadas por las situaciones que estamos trabajando o que estamos abordando. El Ok. enfoque de derecho. El otro es el enfoque humano, el enfoque en la dignidad humana. Por Siempre favor. trabajar tratando de que nuestros mensajes sean dignificantes, que nunca revictimicen, que Ujú. nunca expongan de manera inapropiada a la persona que sufre, porque ya es víctima del sufrimiento que le está afectando. Entonces, si nosotros Absolutamente. al desarrollar una acción de comunicación no salvaguardamos su dignidad, entonces lo estamos victimizando otra vez con lo que estamos diciendo, Pasa aunque la todas las intención, semanas, maestro, todas las semanas. Vemos cómo, por ejemplo, los periodistas utilizan estas noticias de violencia intrafamiliar, de violencia infantil, de desgracias, violencia en los sectores cuando se enfrentan las personas y hay un herido, hay un fallecido. Vemos cómo se alimenta el morbo y se irrespeta esa humanidad que usted señala. sí, Entonces, si es una ONG, evidentemente el manejo de esa comunicación alejada de los derechos humanos y del respeto y apego a su misión
la afecta directamente. Genial, Totalmente, totalmente. genial. Esos son componentes obligatorios. Y un último componente es el del Ujú. monitoreo y evaluación. No Ya. solamente se hace monitoreo y evaluación en otras áreas de la operación o de la programación de una organización. Ujú. También la comunicación debe ser evaluada, monitoreada para asegurar, primero, que está cumpliendo con su objetivo. Ujú. Segundo, Ok. que no hay falta de coherencia. Tercero, que se garantiza la ausencia de ambigüedad, que el mensaje sea claro, ¿verdad? Ya. Y, Sí. por supuesto, determinar si la estrategia de comunicación que se está utilizando es la adecuada para continuar en esa dirección y si no lo es, hacer los ajustes que sean pertinentes. Básicamente esos Completamente. elementos nos Ujú. van a garantizar tener una buena comunicación en términos de una asociación sin fines de lucro. Bueno, esto va a requerir un entrenamiento y un filtro, porque precisamente en la siguiente pregunta, ¿cuáles serían esos errores, maestro, que son los más comunes que se cometen en comunicaciones oficiales? Porque uno ve cosas, Dios mío, que uno dice, pero nadie lo vio, nadie lo leyó y a veces estamos seguros de que eso pasa por 5 manos. Faltas ortográficas, por ejemplo, y tú dices, pero Sí. ¿cómo en la portada de un diario publican esto? ¿Cuáles son esos errores que cometemos? Porque tenemos que incluirnos. ¿Cuáles serían los más comunes que Hay, usted siente? bueno, hay muchos errores que tienen que ver con la parte ortotipográfica, con el uso Sí, correcto del idioma, definitivamente. Sin embargo, hay otros sí. errores que son todavía más trascendentales y que impactan mucho más a la organización, incluso a veces poniéndola en riesgo reputacional. Uno de los más comunes es el uso de tecnicismos, de mucho lenguaje Ujú. técnico, cuando se está comunicando mensajes a las comunidades, personas que no necesariamente tienen un gran entendimiento de qué significa toda esa verborrea. Eso es perturbador también, pero no solo para las comunidades, igual para los medios de comunicación, cuando se está dando una declaración de prensa, en una rueda de prensa o a través de una nota de prensa. El uso de Sí, muchos tecnicismos complica el entendimiento y es un error de comunicación. Otro aspecto es la falta de consistencia. Aquí un poco de incoherencia en ok. los mensajes que se cambian según las circunstancias, pero no hay una línea que se respeta. Ujú, En ujú. vez de un proceso de adaptación con base en el perfil de la audiencia, aquí este error es el que como este mensaje va para una audiencia X, a este le vamos a decir esta cosa, a aquel le vamos a Sí. decir la otra, y al otro le vamos a decir una tercera cosa, una tercera versión, pero ninguna de las tres conectan en ninguna parte. Ay, ay, Entonces ay, hay ay, ay. inconsistencia en el mensaje, entonces no se sabe de quién me están hablando, ¿verdad? En un momento dado. Claro, Otro error es claro. la falta de consistencia en la participación o en la presencia en los canales digitales, que Ujú. actualmente son una herramienta fundamental de comunicación estratégica. Y no quiero dejar pasar de decir esta, que es muy importante, descuidar la Sí. identidad visual y la imagen institucional. A veces usted Ujú. ve los logos de las organizaciones que están estirados por allá, que están alargados por acá, que están sobre un Sí, fondo oscuro cuando deben estar sobre un fondo blanco, un uso sí, indiscriminado y sin cuidado de los signos distintivos. Y esto es fatal porque le resta mucha legitimidad, le resta claro. confianza, le resta prestigio y por lo tanto oportunidades de accesar a alianzas estratégicas que incluyen en buena medida fondos para financiar iniciativas que queremos desarrollar en las comunidades con las que Claro. interactuamos. Necesariamente, incluso estas noticias falsas que tenemos cada día en los medios y en las comunicaciones en general, a veces uno la detecta por eso, por esa imagen que usted dice que no cuidan y en la prisa por hacer un boom, por adquirir likes, pues simplemente publican algo con el logo al lado, con una letra, con un nombre mal escrito, que el público lo lee y dice, pero qué raro, porque esa institución no va a publicar eso así. Y es Así es. un indicador, como usted dice, esos errores van como haciendo una ruta para que los demás
identifiquen de dónde viene, si es verídica, si es confiable. Y realmente no le damos tanta la importancia que requiere, pero es necesario hacerlo. Me encanta, me fascina esto. Yo estoy encantada. Profe, Bueno, y bueno. las organizaciones, a veces, sobre todo del ámbito de las ONGs, tenemos limitaciones económicas. A veces las estructuras no son exactamente lo que necesitamos, sino funcionales en el sentido de lo que se puede hacer, lo que se puede pagar, digamos, cómo se puede responder. Entonces, a nivel de una ONG, de una fundación cualquiera, es necesario tener una estructura. ¿Quiénes son los responsables para garantizar que la comunicación realmente sea válida, sea correcta, sea veraz, sea bien hecha? ¿Debe haber un responsable o todos somos responsables? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, normalmente debe haber un área, una persona o un área responsable del manejo de las comunicaciones de la organización desde la A hasta la Z. Sin Ya, embargo, sin embargo, la responsabilidad de comunicar en nombre de la organización no recae en esa sola persona. ujú, 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 De hecho, todos los colaboradores a cualquier nivel de la organización en su estructura ujú. son responsables de comunicar institucionalmente, desde la dirección hasta el personal de campo, incluso el personal administrativo. Ujú. Así es. En ese sentido, siempre estamos comunicando y siempre hay representación institucional mientras nosotros tenemos el, cumplimos un rol que aunque en la práctica se desarrolla de 8 a 5, pero se convierte en 24 horas, Así porque es. el mensaje de la organización se comunica desde que sale el sol hasta que se pone. Completamente de No, acuerdo. no hay espacio para una doble vida cuando se está hablando de asociaciones sin fines de lucro, porque estamos trabajando en temas que tienen que garantizar unos procesos que implican valores, principios éticos y morales que deben regir el comportamiento de la persona dentro y fuera de la organización. Así es que, por ejemplo, una persona que está haciendo una representación institucional de 8 a 5 termina cansado de esa representación institucional, ya sea en el campo, en cualquier lugar, y de ahí se desplaza a un centro de expendio de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Sí, eh, Está representando a la organización, incluso tiene su indumentaria brandeada con el logo y todo de la organización, sí, y ahí está comunicando, así que debe tener mucho cuidado qué hace con su vida. Las publicaciones completamente. de conductas o de inconductas a través de las redes Ujú, sociales, ujú. cuando es una persona que representa institucionalmente una organización que promueve los derechos humanos y que exalta la dignidad de las personas, no es compatible con su rol. Todos comunicamos Completamente. y estamos Todos. comunicando siempre. Por lo Ujú, tanto, se debe desarrollar de forma intencional en las organizaciones ujú. un modelo de acompañamiento al personal que garantice lineamientos claros, bajo una estrategia común que todos dominen y respeten, y que debe ser Completamente. parte del proceso de Ujú. inducción, porque muchas veces las Sí. personas pecan inocentemente, Ujú. porque Así es. vienen de sectores que probablemente no ponen tanto Ujú, atención ujú, a la ujú. vida integral que requiere la persona que sirve en organizaciones de este perfil y traduce a este rol nuevo en un sector diferente Sí, conductas que, digamos, exhibía en los sectores que no necesariamente toman esto como parte de su ADN como así es. institución, esa representación en dignidad y en derecho. Y me Y eso es encanta que clave. usted lo diga, porque desde gestión humana tenemos siempre el llamado de atención
a los trabajadores, a nuestro personal gerencial, diciéndole que ellos son la marca, usted es la institución. Dependiendo de donde usted vaya, cómo usted vaya, lo que usted haga, lo vemos cada día en las redes sociales, todos estos escándalos con, como usted señala, a veces la ropa de la organización, el pleito, la beventina, el descuido de la imagen. Hemos incluso acompañado a organizaciones en donde en el mismo contrato de trabajo se le hace saber al candidato, al empleado, que esa persona está comprometida a visitar N tipo de lugar, qué conducta se espera que esa persona emita en esos lugares, la prohibición incluso de que en esos lugares usted tiene un comportamiento social X y lo hacen, por ejemplo, en las gerencias bancarias. Usted no va a ver nunca a un gerente de un banco en un colmadón, porque él es la imagen. Y si su dinero está en manos de alguien que se mueve de esa forma, evidentemente usted va a considerar que está en riesgo, no solo el banco per se, sino su propio recurso, porque Sí. está exponiendo la credibilidad y la coherencia de la organización. Damos la bienvenida a parte de los compañeros del diplomado, como Tamara Bardés y otro grupo de Bienvenida, amigos que están Tamara. por aquí. Límide, está nuestros amigos de Laura Patricia, Kirsi, Rubén Jiménez, Ana Sánchez, Gaby Rosa, que es una invitada siempre fiel de este podcast. Gracias por estar ahí. Saludos para todos. Siguiendo por este tema de qué tanto se arriesga por no manejar adecuadamente los riesgos, ¿cuál usted cree que son los riesgos como más comunes que corremos al no considerar la importancia de la comunicación a nivel general en esa organización? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuáles son Sí, las cosas a las que nos estamos exponiendo? hay muchos riesgos, pero yo quisiera resaltar al menos 5 de ellos. Ok, El primero es el riesgo de perder la credibilidad ante la comunidad o las comunidades a las que servimos y los donantes. Ese es el primer riesgo que tenemos. Al no presentar una comunicación coherente que esté alineada estratégicamente con todo lo que la organización dice ser, lo que hace, cómo lo hace, con quién lo hace, para quién lo hace y dónde, y el impacto que espera, si el mensaje en la comunicación no está conteste con esto que estamos diciendo, con estos objetivos y con estas estrategias que se diseñaron en inicio, de manera previa, entonces perdemos credibilidad, porque usted está haciendo algo diferente a lo que me dijo que iba a hacer. eso es Perdemos terrible. credibilidad y entonces el mensaje no puede decir lo que no, lo contrario. Tenemos que ser coherentes. Por otro lado, cuando se pierde esa consistencia o coherencia en la comunicación, estamos dejando a otras voces tomar el protagonismo y definir cuál es nuestro ADN. Excelente. Estamos dando en manos de otros que definan nuestra imagen, nuestra razón de ser, porque nuestro mensaje es inconsistente y no es claro, no deja ver claramente quiénes somos. Entonces la gente tiene que imaginarse quiénes somos. Absolutamente. Y El dejar riesgo, nuestra imagen a la imaginación de los demás. exactamente. Entonces, el riesgo se reparte entre muchos, diciendo que, entendido como que una persona o una comunidad o un grupo de personas piensa que somos una cosa, mientras otro piensa que somos otra, un tercero piensa una tercera cosa de nosotros igualmente, y así sucesivamente se convierte en un círculo vicioso en donde al Sí. final ni nosotros mismos sabemos quiénes somos, porque nuestro Oh. mensaje nos ha enredado y caemos Oh. en el mismo círculo vicioso porque recuerden que tenemos públicos internos y externos. Hasta Y el pérdida de mensaje identidad, o sea, para ti al mismo, interno, pérdida de claro que identidad. sí. Y de Wow. afiliación, sentido de afiliación y sentido de pertenencia. Porque Ya. dice un colega del diplomado que el que no sabe para dónde va, bueno, pues ya llegó.
Entonces, siempre Absolutamente. recordamos eso Sí. y el mensaje es que define esa dirección, hacia dónde Ujú, vamos. Y todo el que interactúe con ese mensaje va a ver claramente cuál es esa dirección. Sin así embargo, lo es. contrario también es cierto. Ese es el riesgo que corremos, de que lo contrario también es cierto. Si no está bien Ujú, definido el mensaje, pues ya ahí perdemos. Igualmente, el tercer completamente. punto es la dificultad para captar apoyos de diversos tipos. Sí. Recursos financieros, recursos técnicos, voluntariado, etcétera. Ujú, También esto nos lleva a un terreno en donde probablemente vamos a tener falta de visibilidad sí. ante instituciones con las que quisiéramos ser visibles. Porque Ujú, al no estar claro nuestro mensaje, estos actores clave no nos van a ver, no vamos a estar en su radar. En otras exacto. palabras, sus algoritmos no nos van a alcanzar a nosotros, ¿verdad? Sí, Sí, sí. porque nuestro mensaje no es claro, hay inconsistencia. Ok. También hay un riesgo muy grande y es que nuestros logros pasen desapercibidos, que el impacto que Ah, estamos logrando en las comunidades pase desapercibido porque una comunicación desestructurada, que no viene de la mano de un plan que tenga objetivos definidos, claros y una clara dirección hacia dónde vamos, entonces hace que se diluya todo nuestro esfuerzo y todo nuestro impacto igualmente. y eso es terrible porque hay tiempo, recurso, esfuerzo. Y si realmente se está generando el impacto en una comunidad o en un área de la vida, caramba, es una pena que se pierda por no saber organizar la información y que llegue a donde deba llegar. Qué pena. Así Ujú. es, totalmente. Bien. Entonces, escuchando esos riesgos, ¿cuál diría usted que son nuestros recursos indispensables para poderlo usar en una buena comunicación? ¿Cuáles serían esas cosas que no deben faltar, sean tangibles, intangibles, en una comunicación de calidad, en una comunicación que llegue? Creo que ya hemos ido tocando algunos de los Sí, aspectos que sí, dan respuesta a esta pregunta y el primero de ellos es claro, tener sí. un plan de comunicación integral. Es Ujú, decir, la organización interactúa con tres niveles con audiencias en tres niveles. Está la ujú. audiencia, está el público interno, está el público externo y está la comunicación institucional. Exacto. Entonces, el plan de comunicación debe cubrir esas tres dimensiones. Y en las tres dimensiones se debe ver claramente evidenciado el ADN de la organización en cada mensaje que se diseña. Ujú, ujú. Este plan debe incorporar también el uso de las plataformas digitales Así es, y la gestión apropiada de estas. No así solo es. tener un Facebook, un Instagram, un sitio web, no, es que haya, no, que no solo existan las plataformas, sino que estén bien gestionadas en términos de actividad programada con un calendario de publicaciones no aleatorias, no simplemente basado en efemérides patrias o efemérides de otro tipo, el Ujú, día de la tierra, que el día del árbol, que el día de la mujer, el día del claro. niño, la niña, el día de la familia, el mes de la no violencia contra la mujer, no necesariamente vinculado a las efemérides, aunque formen Sí. parte si el plan así lo contempla. Pero Ujú, tiene que ser ujú, sobre la base de un objetivo claramente definido y que cada publicación respalde ese claro. objetivo y que se vea de manera fehaciente que vamos caminando en la misma dirección a través de los diversos mensajes que se publican de manera recurrente, Mm, sistemáticamente en las plataformas digitales, entendí. utilizando estas plataformas como el famoso embudo de conversión que nos va a llevar desde la primera interacción con la organización, luego despertar el interés, luego generar un compromiso y finalmente responder a un llamado a la acción. Y ese es el siguiente punto que voy a mencionar. No solo tener las plataformas, sino que los mensajes que diseñemos siempre tengan un llamado a la acción.
para Así que es, ese proceso de conversión que acabo de mencionar sí, termine con una acción que vincule a la persona que interactúa con nosotros a través de las diversas plataformas de claro, largo plazo. No solamente que vio un post un día en un Instagram, un reel o un video en YouTube o una sí, publicación en Facebook, en cualquier plataforma, o incluso claro, un artículo en el blog del sitio web. Igualmente, las historias que sean sustentadas en datos que respalden el impacto que nosotros decimos que estamos logrando. así Si la es, historia que estamos contando no respalda el impacto que decimos lograr, ujú, entonces ahí vuelve la incoherencia. así es, Bien. así es. Excelente, o Igualmente, sea, son tantas la cosas capacitación del que la personal verdad es eh, fundamental, Indiana. es, es pensar más, profe, porque la presión es tanta, la rapidez es tanta, que si hacemos las cosas, porque a veces tengo que hacerlo, tengo que publicarlo, tengo que mandar esto, pero a veces no nos detenemos a considerar si de verdad eso nos representa, si es algo Bien. con el que todos estaríamos de acuerdo, si le va a gustar a todos, o por lo menos si va a ser una voz representativa de nosotros. Eso es increíble. Si se planifica, como dice Tamara, todo sale, porque hay una previsión, hay responsable, cuándo lo vamos a hacer, tenemos la fecha. Y también si es un plan bien elaborado, se tienen los recursos. ¿Cuánto se Exacto. va a invertir en los medios, en un anuncio de Instagram, un anuncio de Facebook o anuncio en los diarios? ¿Cómo lo vamos a hacer? El plan es una línea que nos dibuja el camino y es fantástico. Nosotros podemos dejar aquí algunas estrategias para que se enfrenten los riesgos comunicacionales y usted piense que podamos evitar crisis de comunicación, que hay tantas y tantas. Hace poco fue muy conocido y armó mucho alboroto. Por ejemplo, el escándalo de un CEO de una gran empresa tecnológica americana que apareció en un concierto de Coldplay en actitud amorosa con una de sus empleadas, que además luego se supo que esa persona había sido favorecida en la organización. Entonces, esa organización sin tener que ver, pero como decíamos ahorita, con la camiseta él andaba de la empresa, eh, afectó la credibilidad de la organización. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar una potencial crisis? Y si no se puede evitar y se presenta, como este caso, ¿qué hacer? ¿Cómo lo hacemos? Cuénteme un poquito de eso. ¿Cómo se aborda? Vamos, sí, vamos a ir a la primera parte de la pregunta. Ok. ¿Cómo nosotros vamos a manejar el escenario comunicacional de la organización para, primero, prever potenciales riesgos y segundo, en caso de que una crisis no pueda ser evitada, la forma de abordar? En cuanto a la previsión, todo viene e inicia con el plan. El plan de comunicación bien estructurado, que Sí, tenga las herramientas necesarias como el monitoreo constante de medios y las redes sociales para detectar señales tempranas de situaciones que podrían ser un riesgo antes de que se convierta en una crisis. Los protocolos internos de comunicación en donde todo el personal sepa qué hacer, a quién acudir en cualquier circunstancia que sí. involucre un potencial riesgo comunicacional o incluso un riesgo reputacional para que se pueda convertir en una crisis. Luego, tenemos que diseñar mensajes preventivos que sean muy claros, que sean claros, que fortalezcan la confianza de nuestras comunidades y los socios estratégicos como donantes, como aliados del mismo sector de sociedad civil, que vayamos en consorcio en alguna iniciativa conjunta. Um, la capacitación de voceros, la vocería es sumamente Ay, ay, importante ay, ay, para ay, poder sí, abordar situaciones de riesgo reputacional y evitar que se claro. conviertan en una crisis.
Entonces, Así es. se debe trabajar también en términos de prevención, en desarrollar lo que llamamos escucha activa y la coherencia, lo que hablábamos antes, entre lo que Sí, comunicamos y lo que hacemos. Todo esto completamente. se acompaña de tres herramientas fundamentales que son Sí. anexos del plan de comunicación de toda organización. Ujú. Una matriz de riesgo en donde se hace un ejercicio de imaginar todos los escenarios potenciales y posibles que puedan representar un riesgo comunicacional que incida en la reputación de la organización. Perfecto. Esa matriz debe indicar el tipo de riesgo al que nos enfrentaríamos, el nivel de riesgo en una escala de bajo, medio, alto, Ujú. y junto con toda esta presentación de los escenarios diversos y los potenciales riesgos, un plan de mitigación para dar respuesta a cada uno de esos riesgos en caso de que se Ujú. presentaran. Entonces tenemos que Excelente. ser previsores, adelantarnos, Ujú. conociendo la industria, conociendo el sector, conociendo los actores con los que interactuamos, hacer ese Sí. ejercicio, ver cuáles son los potenciales cambios en el contexto interno y externo, para que esa Ujú. matriz de riesgo nos ayude a prevenir las situaciones que se puedan presentar en el futuro durante la implementación de la programación en campo o en Excelente. cualquier fase del devenir de la organización, porque puede Ujú. ser una Ujú. situación que nada tenga que ver con la programación, sino con precisamente un colaborador Sí, que vestido con el uniforme de la organización esté sí, haciendo una representación negativa y que eso genere un ruido. Por ejemplo, exacto. y definir la vocería Ujú. específica para abordar frente a las diversas audiencias el tema de que se trate. Entonces, en cuanto a Sí. la segunda parte, bueno, Ujú. ya no hubo Ujú. forma de evitar la situación, hicimos Se el plan, presentó el hicimos lío. la Claro. matriz Sí. de riesgo, el plan de Ujú. mitigación, pero todo superó lo Ujú. previsto. Como por Sí. ejemplo el caso de la USAID. Nadie Ujú. en su sano juicio iba a pensar que la USAID iba a cerrar. Ay, 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 Ninguna ay, ay, matriz de ay, ay. riesgo pudo haber contemplado esa Nada. situación, ¿verdad? Para Sí, poner sí. un ejemplo a modo de paralelismo. Pueden Claro. suceder cosas que totalmente ni en nuestros peores sueños la podamos imaginar. Así es. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, si ya la crisis surgió, hay que reconocer la situación sin ocultar información. Eso Hay es que hacer una importantísimo. labor de transparencia Sí. total, porque el silencio puede ser interpretado, perdón, de algo por aquí. El silencio puede ser interpretado como una evidencia de que hay culpabilidad en la situación que está generando. Ocultamiento. Claro, Sí, 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 ocultamiento. claro. Como dicen, el que Pero calla mire, otorga, ¿no? maestro, pero ahí viene la importancia de la vocería, porque si en Sí, medio de la crisis comienza todo el mundo a dar su opinión y hay personas que le pasa que ven un micrófono y de inmediato se despachan con una información no confirmada, no veraz, sin estadística, sin peso o peor, sin representatividad, entonces un problema, porque la crisis altera a todo el mundo y como humanos psicológicamente nos vemos todos afectados. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Jexet. Una de las primeras cosas que se hizo fue nombrar una vocera oficial y solo exacto, ella y daba información. Entonces, exacto. si no se pudo evitar, hay que tener mucho cuidado con qué hacemos, no, Y no dispararnos, no ese es volvernos justo el locos. siguiente elemento que iba a mencionar. Bueno, Exacto. luego de asumir la responsabilidad cuando Ujú. corresponda, ¿verdad? Mostrando compromiso con la solución, es la Sí, designación de un vocero oficial. No todo el mundo absolutamente. en la organización puede hablar, puede dar respuesta. Hay un vocero Ujú. oficial. Se Ujú. diseña una caja de mensajes para dar respuesta a las diversas audiencias en los diversos niveles de comunicación. Si es Así pertinente es. una nota de prensa. Si es una convocatoria de medios para una rueda de prensa, el Claro. vocero tiene que estar preparado con los mensajes, Ujú. con las Ujú. potenciales preguntas que puedan surgir, dependiendo de la situación que emergió, Claro. y así sucesivamente. Y Ujú. luego, Ujú. mantener la comunicación activa, no con los públicos, no desaparecernos.
Debemos estar disponibles para responder a través de las plataformas en la medida de lo que las posibilidades permitan, para que la sí. gente vea que a pesar de que hubo una situación que fue reconocida, hay Ujú. una responsabilidad para dar el frente y abordar las inquietudes que tengan nuestras diversas audiencias. Completamente de Y acuerdo. Pero ahí hay algo, maestro, y discúlpeme que le interrumpa antes de que usted desarrolle ese I. Y el tiempo de respuesta, porque ayer alguien que está involucrado en un gran escándalo de una organización del país, fue ayer, después que tenemos ya 15 días o más, sí, ese sí. escándalo en las redes, que todo el mundo ha hecho sus análisis, sus posiciones, ataques, de todo. Ayer esa persona salió a dar la cara y a emitir unas declaraciones que no sabemos si son correctas o no, porque la credibilidad está afectada. Entonces, Sí. ese tiempo de respuesta, ¿usted cree que es vital para ese proceso de crisis? El tiempo de respuesta apropiado es tan pronto la organización tiene conciencia de que se produjo la situación que se ha denunciado Ok. y que la incrimina de alguna manera. Ah, Si hoy nos dimos cuenta y verificamos, validamos que es ujú, verdad la situación que ha generado el riesgo reputacional, y que a la postre devino en una crisis reputacional, ujú, ujú. tan pronto hacemos plena conciencia, tenemos que asumir la responsabilidad y abrir un espacio de interacción con las diversas audiencias, claro, de la mano Exacto, del plan, ¿verdad? Una caja de mensajes exacto, previamente sí, diseñado claro. para no caer en la improvisación. Bien, pero lo más Improvisación. importante de una crisis Ujú, comunicacional que pudo haber puesto en riesgo la reputación o que devino en crisis reputacional para la organización es ujú. aprender de la experiencia. Sobre Una todo, crisis bien gestionada se puede sí, convertir en una oportunidad para generar mucho más claro, confianza que la que teníamos antes, por la manera, completamente. la seriedad, la transparencia y la objetividad con la que se enfrentó, se abordó y se dio respuesta a la situación. Esto da Así una es. muestra de madurez institucional y Ujú, ujú. podemos, si la manejamos bien, convertirla en una oportunidad de salir de allí más fuertes que antes de la crisis. Es Pero no también lo nuestra provoquemos, por favor. recomendación, es también nuestra recomendación en las empresas cuando hay situaciones con gestión humana, cuando se cancela a alguien de manera abrupta o por un incidente, cuando muere alguien de manera también inesperada, cuando hay una situación que afecta el ambiente o la cultura de la organización, siempre hay que abrir la conversación y hay que dar el frente. Si no se saca ese malestar y no se atiende y no se enfrenta, entonces dejamos, porque la comunicación siempre está y nosotros se lo decimos, la comunicación siempre se va a dar. Nuestra responsabilidad es abrir canales oficiales para que se haga en la manera correcta, como usted señala, en el tiempo, con las personas, con las soluciones y alternativas correctas. Si no se hace, entonces la comunicación se va a derivar en rumores, en chismes, en bochinches, en suposiciones que hacen demasiado daño a las organizaciones. Pues maestro, increíble, nosotros estamos casi terminando. Yo me la he pasado tan bien que ni cuenta me he dado del tiempo. Dígame, por favor, dejémosles a nuestra audiencia, porque además este video queda grabado. ¿Qué consejos podemos dejarles para que ellos se concienticen y para que construyan un proceso de comunicación válido, sano, efectivo en las organizaciones y como comunicación viéndola como estrategia de su Sí, organización, ya no como un traste, un florero más? claro, claro. Definitivamente, y sin tener que pensarlo mucho, porque estoy 100% convencido de lo siguiente, son tres Sí. cosas. Amén. Planifiquen, no improvisen. Cada mensaje debe tener un propósito.
Y ese Mm, propósito debe estar alineado a los objetivos estratégicos de la organización. A eso le llamamos alineación estratégica. sí. La comunicación tiene que alinearse con ese propósito. Por eso debe ser planificada. En Ujú. segundo lugar, sean coherentes. Hay que ser coherentes. La comunicación debe ser el reflejo de lo que realmente somos. Tiene que revelar nuestro ADN siempre. No podemos permitirnos caer en la ambigüedad. Tenemos que ser coherentes. Y en tercer lugar, conectar con lo humano. Conectar con lo humano en las asociaciones sin fines de lucro es vital que las historias que contamos revelen la parte humana de la vida, Así para que es. inspire confianza y para movilizar apoyo, porque no se trata de nosotros, se trata de personas, de familias, de comunidades que son impactadas de manera negativa por una serie de situaciones y nosotros tenemos la gran oportunidad, la dicha de ser facilitadores de procesos que den como resultado cambios transformacionales y sostenibles en la vida de estas personas con las que interactuamos. Y el proceso de Excelente, comunicar maestro. nuestro mensaje es clave para lograr ese propósito. Ay, excelente, excelente. Yo quisiera solamente agregar, yo pasándome de contenta, profe, excúseme, el apego a la verdad, porque me preocupa tanto, incluso es uno de los valores de transformar. Es una sociedad que está tan acostumbrada a la mentira, a la falsedad, que realmente da mucha pena ver que muchas instituciones caen en el uso de la mentira o para llamar la atención o para ocultar cosas o para no enfrentar, como eso que usted dice, de la cara y reconozca ese error o esa situación. Entonces, hoy hemos tenido este banquete y es como un llamado de atención, como un pellizquito para que cada uno de nosotros, desde nuestro pequeño rincón, de nuestro pequeño espacio, de nuestro pequeño escritorio, entendamos que sí podemos incidir en la realidad nacional, que sí podemos manejarnos con un modelo ético, como dice Tamara, que Así es. promueva la moral, que promueva lo bueno y que si en algún momento no sale bien, pues no nos escondamos en caparazones, sino que busquemos la manera correcta, porque ya tenemos el plan de volver al ruedo y dar la cara enfrentando esto. Yo quiero sus palabras de despedida para esta gente. Hay un grupo especial, profe, excúseme. Antes de darle su minuto de despedida, yo quiero agradecer a un grupo de personas que están aquí que nos siguieron, porque el anuncio decía en el Instagram de Transformare, pero hay gente que nos consiguieron en el Instagram personal. Se los agradecemos profundamente. Entonces, profe, el espacio es suyo para una reflexión final, un consejo final y, cómo no, estamos prestos para oírle. Claro, claro que sí. Una reflexión final y básicamente tiene que ver con lo último que tú mencionabas, que la estaba guardando para hacerlo como a modo de la sombrilla que cobija todas Exacto. las acciones que podamos desarrollar a través de esos tres elementos que les mencionaba, que es la planificación, Sí. la coherencia y conectar con lo humano. Todo esto tiene que ser acompañado con la salvaguarda de los principios éticos y morales de transparencia, la verdad, la veracidad y el propósito para poder continuar transformando vidas o ser instrumentos que contribuyan a la transformación de cada vez más personas, que es un paso importante Ya. en visualizar el sueño que todos tenemos, el sueño de ese país que queremos ver, el sueño de nuevas generaciones libres de toda forma de violencia, el sueño donde cada uno pueda caminar por la calle y sentir que ama y es amado de manera filial, de manera fraternal, donde los temores se despejen. Y puede ser un sueño, pero es realmente posible ir construyendo ese ideal poco a Claro. poco, desde el rol que nosotros jugamos desde las asociaciones sin fines de lucro. Bueno, maestro, yo estoy emocionada. Imagínese, ha sido una experiencia maravillosa, se lo repito.
Para mí este diplomado ha sido encontrar algo que estuve buscando hace muchos años y ha sido también un encuentro para levantar las esperanzas, para decir no todo está perdido, podemos lograrlo los dominicanos y así como usted dice, modelar conductas, dar ejemplo, demostrarle a esas generaciones por venir que sí se puede y que en nuestro país hay personas comprometidas con ese carácter ético, moral, con lo bien hecho y sobre todo con una comunicación bien llevada. Estoy muy feliz con todos ustedes que nos han acompañado esta tarde. Tranquilos aquellos que se perdieron en el delay técnico, el video queda colgado y por supuesto lo vamos a repartir en el Instagram de Transformare, en el Instagram de Agrupa y por supuesto en nuestro canal de YouTube, Indiana Tamares, Hablemos de Trabajo. Maestro, Dios le siga multiplicando sus dones. Gracias, gracias por tanto, gracias por todo. Muy buenas tardes y hasta pronto. Gracias, gracias de corazón. Hasta luego. Gracias.